Saludos cordiales, estimados estudiantes del sexto ciclo de la asignatura de Ingeniería de Software 2, paralelo A y paralelo B. Como les indicaba, ahorita necesitamos que se realice la actividad B1.1 y como estamos prácticamente contra el tiempo, estamos ya próximos a los exámenes, entonces trataremos de que sea lo más sencillo posible. No sin antes recordarles que el objetivo es de aprender, ¿sí? De aprender, de que ustedes tengan bases y que gracias a las herramientas que existen puedan profundizar sus conocimientos. Actualmente con esta actividad vamos a aprender a manejar una herramienta muy poderosa para lo que es el diseño del software. Ustedes ya saben que el software se debe diseñar antes de comenzar a implementarlo, a programarlo. Y esta herramienta, que se llama Umbrella, me permite hacer un diseño en diferentes dimensiones. En la actividad B1.1 se les pidió a ustedes que realicen 3 tipos de diagramas. El 1, el caso de uso, 2 diagramas de caso de uso, 2 diagramas de clase y un diagrama entidad-relación. En esta interfase nosotros podemos ir al menú y escoger la opción diagrama nuevo, y aquí vamos a ver los diferentes tipos de diagramas que podemos realizar con esta herramienta. Una es el diagrama de clase, otro el diagrama de secuencia, otro el diagrama de comunicación, otro el diagrama de caso de uso, diagrama de estado, diagrama de actividades, diagrama de componente, diagrama de deploy, despliegue y diagrama entidad-relación. ¿Qué se les pide a ustedes? Simplemente 3 tipos de diagramas: el diagrama de clase, el diagrama de caso de uso y el diagrama de entidad-relación. Comenzaremos con el diagrama de caso de uso. Escogemos el diagrama de caso de uso y, como les indicaba, son 2 diagramas que se les pide hacer. La cuestión es que cuando nosotros estamos diseñando, hacemos un primer diseño y luego subimos al otro diseño. Es decir, son 2 o 3 niveles máximos que necesitaríamos realizar para poder realizar un diseño bastante completo. Entonces, comenzamos primero dándole un nombre, por ejemplo, caso 1. Vamos a crear el diagrama de caso 1 de primer nivel. Entonces, le damos ese nombre, le damos OK y listo. Ya nos presenta el lienzo para comenzar a realizar el diagrama. ¿En qué consiste este diagrama? Como su nombre lo indica, los casos en los cuales nosotros utilizamos el sistema que vamos a crear. Como indicaba, el sistema que nos proponemos crear es un portafolio digital. Entonces, acá tendríamos los iconos, las imágenes que representan a las categorías que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar 2 categorías. Una, este de aquí que es el caso de uso, y este de acá que representa a los actores. Entonces, en el primer diagrama, un caso de uso es el portafolio. El portafolio digital. Ok, listo. Es el sistema del portafolio digital y vamos a representar todas las personas o los usuarios que van a interactuar con el portafolio digital. Entre eso tendríamos los estudiantes, tendríamos los docentes, tendríamos el director de carrera y tendríamos también la secretaria de la carrera. Listo. Ahora, además de eso, necesitamos enlazar a los actores con el caso de uso. Para eso utilizamos este enlace o este conector que se llama asociación. Entonces, es simple, simplemente unimos los actores con el caso de uso, y esto lo que indica es que estos actores, estudiantes, docentes, directores de carrera, secretaria, utilizan el portafolio digital. Ese es el primer diagrama. El otro diagrama es un diagrama un poquito más detallado. Además de que indicar que estos actores utilizan el portafolio digital, también vamos a representar las funciones principales que tiene el portafolio digital. Para esto creamos otro diagrama de caso de uso. Pongámosle caso 2. Caso 2, listo. Entonces, las categorías que hemos utilizado lo podemos simplemente arrastrar, ¿sí? Y arrastramos al director, a los docentes, al estudiante y al secretario de la carrera. Listo. Y creamos las relaciones, exacto, o el vínculo con el portafolio digital. Y ahora lo que nos falta, vamos a mover esto por acá, lo que nos faltaría es las funciones principales que tendría el portafolio. Ustedes ya más o menos se imaginan que es un portafolio digital, han utilizado el portafolio físico. Entonces, uno de las funciones, lo representamos también con el caso de uso, sería el cargar documentos. ¿Sí? Cargamos documentos a través de este sistema, cargamos un documento del portafolio. Otro caso o subcaso de uso sería descargar documentos. Eso también podríamos nosotros hacerlo. Tenemos un documento ya cargado, en un momento dado lo necesitamos, lo descargamos. Otra función puede ser también
enviar por correo. Enviar un correo con ese documento, con cualquier documento que esté en el portafolio digital. Y otro también puede ser firmar digitalmente, ¿no? Firma digital. También puede ser, yo tengo mi portafolio, tengo un documento ahí y quiero firmarlo antes quizás de enviarlo o descargarlo. Entonces estas son unas funciones básicas, lógicamente van a haber muchas otras funciones que ustedes también las pueden colocar ahí, ¿sí? Ustedes se pueden imaginar qué función más podría tener este portafolio digital y la pueden colocar ahí. En este caso yo estoy realizando una gráfica básica como ejemplo de lo que ustedes pueden hacer. Entonces, lógicamente aquí no vamos a utilizar el mismo conector de asociación, porque la relación entre portafolio y estos subcasos de uso es una relación, acá tenemos, una relación de dependencia o de generalización. Más que todo de generalización, porque el portafolio digital es una función general, ¿sí? Y cada una de estas funciones son funciones específicas. Entonces, el portafolio digital generaliza cada una de estas subfunciones. Listo. Entonces con eso ya prácticamente ya tenemos los dos diagramas de caso de uso y el objetivo también se cumplió, que ustedes ya sepan para qué sirve esta herramienta, el UML, que es bastante utilizada en lo que son los diseños de software. Otro tipo de gráfico que se les pidió es el de entidad-relación. Entonces entidad-relación, nos vamos acá al menú, diagrama nuevo, y acá encontramos al último entidad-relación. Pongámosles entidad-relación, ok, listo. Y aquí, ¿qué significa entidad-relación? Ustedes ya lo saben, porque han visto base de datos 1, base de datos 2. Simplemente representar las tablas que vamos a utilizar. Entonces, para aquí utilizamos esta imagen, o esta categoría que dice entidad. Colocamos la entidad. ¿Cuál tabla vamos a utilizar? Vamos a utilizar una tabla que se llama persona. Vamos a utilizar también una tabla que se llame, vamos a colocarla acá, documento. Otra tabla que se llame tipo documento. Sí. En este caso, lógicamente, van a haber más tablas, van a haber más relaciones, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Ustedes ya tienen conocimiento, base 1, base de datos 2, y quizás podrán aumentar algo más a este diagrama, que seguro ustedes sabrán cómo hacerlo. Entonces, colocamos las entidades, pero las entidades tienen atributos. Entonces, la entidad persona, vamos a colocarle atributos. Un atributo es de tipo entero y es el ID de la persona, ID de la tabla, ¿sí? Luego otro de tipo string, es nombres. Otro también de tipo string es apellidos. Miren que aquí hay otros valores que llenar, pero con esto yo pienso que es suficiente, ¿no? Por ahorita. Estamos utilizando de forma súper simple, básica, esta poderosa herramienta. Esperemos que en un momento dado a algunos de ustedes quizás se les ocurra incursionar más en el manejo de esta herramienta. Y con esta aquí vamos a quedarnos. Claro, hay mucho más. Podemos colocar la fecha de nacimiento, podemos colocar a la cédula también. Vamos a colocar la cédula. Aquí tendríamos el tipo string también. Cédula. Ok, y podemos colocar algunas otras cosas más, pero vamos a dejarlo como está. Y vamos con otro atributo, pero con otra entidad que es documento. Y documento, ¿qué atributo tiene documento? Bueno, otra vez, ¿sí? No debe faltar el ID documento. No debe faltar, en este caso, de tipo string, asunto. Un documento tiene un asunto. Un documento también puede tener, vamos a colocar también de tipo string, una fecha de creación, sin tilde porque es el nombre de un atributo, y sucesivamente también puede tener el nombre, o vamos a colocarle aquí el nombre del archivo, o pongámosle más simple un string y pongámosle archivo. Archivo, lógicamente, eso se entenderá con la ubicación del archivo en el servidor donde vamos a guardarlo. Le damos OK. El tipo de documento también vamos a colocar atributos, lógicamente siempre. Primero es el ID, porque estamos hablando de tablas, tipo documento. Y vamos a colocarle también otro atributo de tipo string, que va a ser nombre del tipo de documento. Le damos OK y listo. Entonces aquí están las tablas. Lógicamente pueden faltar muchas más tablas que estén involucradas dentro de lo que es el portafolio, pero en este caso nos faltaría las relaciones entre ellos. Una persona puede tener varios documentos, es decir, aquí tendríamos
este icono de relationship, que es relación, le damos clic y lógicamente trazamos la relación. Entonces, una persona puede tener varios documentos, un tipo de documento puede estar en varias personas. Entonces, con esto, un ejemplo práctico de lo que es un diagrama de relación. Esperemos que ustedes lo puedan expandir, quizás unas 2 tablas más. ¿Qué otra tabla podría ser, ¿no? El destinatario, el que recibe, bueno, otras tablas que también pueden estar involucradas. Bueno, en este caso a mí no se me ocurre, pero ustedes pueden en grupo pensar y aportar para tener un diagrama mucho más nutrido, mejor. Otro diagrama es el diagrama de clases. El diagrama de clases, nos vamos otra vez a diagramas, new, diagrama de clase, y coloquemos clase 1. Diagrama de clase 1. ¿Qué es el diagrama de clase? ¿O qué representa el diagrama de clase? No se olviden que cuando tenemos tablas, una base de datos con tablas, esas tablas para poder ser llenadas necesitan una interfase. Se crea una interfase para que el usuario pueda crear un nuevo registro, editar el registro, borrar el registro, listar también todos los registros. Entonces, con este diagrama nosotros vamos a representar las interfaces que se necesitan para cada tabla. Es decir, que para cada tabla necesitamos una interfase. En este caso, aquí tendríamos en los iconos, o las herramientas que nos presentan, tendríamos uno que dice interfase y otro que dice clase. La interfase, vamos con la interfase, y las interfaces va a ser equivalente a una tabla. En este caso, tenemos la tabla de persona, por lo tanto tenemos una interfase que se llama persona. Y otra interfase también, documento. Y quizá otra interfase que se llame tipo de documento. Ok, en este caso, vámonos primero con la interfaz de persona. Si le damos clic, vamos a ver que nos pide que ingresemos las operaciones o funciones que van a estar en esa interfaz. No se olviden, cuando ustedes abren el navegador y ven un formulario, ahí tienen funciones. ¿Cuáles son las funciones que van a tener? Primero, una función que diga nuevo, para poder ingresar un nuevo registro. Otra función que diga editar, para poder editar un registro existente. Otra función que diga borrar. Y otra función que diga listar, para listar todos los registros que existen en la tabla. Entonces le damos OK. Lo mismo sucede en documentos. Esto prácticamente se vuelve como un estándar. Nuevo. OK. Editar. Tendríamos borrar. Y la otra operación que sería listar. Lo mismo vamos a hacer en lo que es tipo de documento. Operaciones, nuevo tipo de documento. Aquí, OK. Acá, editar el tipo de documento. Borrar el tipo de documento. Y el otro, listar los tipos de documento. Cuando hablamos de tipo de documento, es importante indicarle que como tipo de documento entendemos la clasificación del documento. Puede ser que yo suba un documento que sea una justificación, entonces el tipo de documento es justificación. O un documento que sea un certificado, o un reporte, o un, qué sé yo, o una copia de la cédula. Entonces esos son los tipos de documentos que vamos a almacenar aquí, esta tabla de tipo de documento. Ahora bien, cada interfase lógicamente se relaciona con una tabla, pero las tablas contienen información almacenada en el servidor, en la base de datos, pero cuando ya se van a trabajar en la web con esa tabla, entonces lo que se hace es cargarse la información en una clase. Se crea una clase de registro. Por lo tanto, las clases representan un registro de la tabla. Aquí colocamos la tabla persona. Vamos a colocar este persona porque no permite utilizar el mismo nombre. Vamos a colocar acá T documento. Y vamos a colocarle acá, vamos a colocar C tipo de documento. Para identificar lo que es una tabla. Si vamos a cambiar el nombre, en este caso va a ser C persona, ¿sí? Como indicando que es una clase. Acá también C documento indicando que es una clase. Entonces le damos OK. Y en este caso, que ustedes se dan cuenta, le doy clic. También, igual que las tablas, me permite
colocarles atributos. ¿Se acuerdan de entidad relación que permite ingresar atributos? Entonces, los atributos de la tabla también son los atributos de esta clase. Pero además de eso, me permite colocar operaciones. ¿Por qué? Porque no se olviden que una cosa son las operaciones de aquí, de la interfase, ¿sí? Que son un enlace para llamar a la operación. Y la operación se implementa acá en la clase. Entonces, aquí también tendrían las operaciones de nuevo, para guardar en la tabla, de borrar, de editar, de actualizar, que es lo mismo que editar, ¿no? De borrar, bueno, solamente esas son las funciones. Entonces vamos a hacerlo primero vamos a hacerlo rapidito con cPanel, y lo mismo se hace con las otras clases. Pero no con cPanel, sino con persona, y lo mismo se hace con las otras clases. Entonces, como atributo, acordémonos cuáles son los atributos de tipo entero. Miren, aquí también permite colocar el tipo, y de persona. Ok. Luego, otro atributo que es de tipo string, acordémonos de la cédula. Ok, vámonos. Otro atributo de tipo string es el nombre, los nombres. Otro atributo que llamamos de tipo string y apellidos. Otra vez, les recuerdo que estos son los mínimos que yo he colocado, pero que lógicamente hay más según la necesidad. Le doy OK y listo. Vamos a abrirlo otra vez para colocar las operaciones. Entonces va a haber una operación que se va a llamar nuevo. En este caso vamos a colocar las operaciones que se realizan a nivel de la base de datos. Si se acuerdan, para poder crear un nuevo registro, insert. Otra para poder borrar, delete. Otra para poder no borrar sino editar, update. Para poder buscar un registro, un grupo de registro, el select. Entonces con esto ustedes ya más o menos están entendiendo cuál es la mecánica, ¿no? Miren que la interfaz simplemente contiene el link de las funciones de nuevo, editar, borrar, listar, pero esto lo ejecuta la clase. Entonces la clase ya tiene el insert, el delete, el update y el select. Muchas veces ustedes saben que como estamos en este modelo vista controlador y utilizamos framework, entonces estas funciones pueden llamarse diferente porque se camuflan a través del framework, y las verdaderas funciones insert, delete, update, select se están realizando a nivel de la base de datos por seguridad. No se olviden que en unos artículos ustedes escucharon el problema que tenía en un tipo de vulnerabilidad que era la inyección SQL. Entonces por eso siempre se reemplaza esto con otras funciones y listo. Lógicamente, aquí también se utilizan las relaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, el documento tiene una relación con personas. ¿Qué significa? Que cuando usted va a ingresar a un documento, algunas veces tiene que llamar a persona, a la interfaz de persona, para crear un nuevo usuario o una nueva persona dueña del documento. Entonces, podrían colocarle, por ejemplo, este de aquí de composición, ¿sí? De composición, que el documento está compuesto por la persona, o también el documento, también muchas veces llama a lo que es el tipo de documento, y asimismo a este se le agrega, en este caso a persona, a la interfaz se le suma la clase de persona, a documento también se le suma la clase de documento, y acá también a interfase se le suma la clase de interfase. Listo. Entonces simplemente es para que ustedes se den cuenta que existe esta herramienta para poder diagramar la arquitectura del software. No se olviden que además de esta interfaz de persona, miren que cuando ustedes le dan clic a nuevo, también se abre otra interfaz. Es decir, deberían crear una interfaz que diga nueva persona, otra interfaz que diga editar persona, otra interfaz que diga borrar persona, otra interfaz que diga listar persona. Y así mismo con la interfaz de documento y la interfaz de tipo de documento. Entonces, por ejemplo, este aquí es un diagrama. No se olviden que la actividad B1.1 se le pidió 2 diagramas de clase. Este aquí un diagrama inicial, pero también el otro diagrama pueden hacerlo ya, si es posible, con la interfaz de persona, pero también sumándole las interfaces por cada función que ésta realiza, o por cada operación que se realice en lo que es la interfaz de persona. Lógicamente ustedes se dan cuenta que el diagrama, el verdadero diagrama para poder representar este software de portafolio digital es mucho más grande y más complejo. No se olviden que además de estos diagramas hay otros más, como diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, diagramas de estado, que también dibuja la interacción entre el usuario y el sistema. Entonces, pero no podemos, por el tiempo no podemos llegar más allá, pero por lo menos ustedes ya tendrán noción de que existe esta herramienta, y el que quiere
Avanzar mucho más está la inteligencia artificial. Si ustedes pueden preguntarle, que hasta pueden pedirle a él que les dibuje este tipo de diagrama, y él se lo hace. Lógicamente es mejor que ustedes lo hagan con su creatividad propia para que puedan aprender. Entonces, con esto, jóvenes, esperemos que quede explicada esta actividad y que la puedan realizar a la brevedad posible. Gracias.